¿Qué rol juega el, el estilo, por ejemplo, el estilo de vida, el Consumo. sueño, el manejo de estrés, la nutrición? Eso Es también tiene un impacto. todo, es todo es todo, es un círculo. Sí, todo está Es lo que te conectado. decía, es el paciente que viene y se gasta una cantidad X en comprar, en ponerse fotos, hacerse files, pero fuma, toma alcohol, se va de fiestas, no toma agua y no se lo protector solar. No, los resultados no son bonitos. Mira, el cuidado es lo que te decía y volvemos a repetir, volvemos a la base. Prevención y promoción de salud. Nosotros tenemos que cuidar nuestra salud. Si tú puedes tener una rutina de skincare y gastarte una cantidad de dinero X en comprar productos. Si tú no tienes una calidad de sueño, tú tienes que dormir 8 horas al día. Las personas no tienen idea de lo importante que es dormir. No es dormir, descansar. Y de eso también podríamos hablar otro podcast. Sí, El tema del descanso es un tema que es extremadamente importante para nuestro cuerpo y para nuestro cerebro. Nuestro cerebro necesita descansar. Entonces, no solo dormir, te decía, tener hábitos que te ayuden a llevar a tu día de una mejor forma es vital. Entrenar, hay que hacer ejercicio físico. Y no es para verte bonito, no es para estar fit, es para garantizarte años y calidad de vida. Para garantizarte lo que te decía, validismo. ¿Por qué? Porque músculo, todo el peso que tú estés haciendo ahora mientras estás entrenando, es lo que tú estás ganando en edad, de forma saludable, en tus músculos. Te lo voy a tratar de aterrizar de una forma en la que puedan ustedes, en la que puedas entender. Entonces, hidratarse también es fundamental. ¿Por qué? Porque igual yo te puedo poner en tu piel una serie de sustancias que estimulen a tus células a que produzcan más colágeno, más elastina, que tú te veas más joven, más sano, más luminoso. Pero si tú no tomas agua, si tú no trabajas desde el punto de vista interno hasta el punto de vista externo, no vas a alcanzar los resultados deseados. No vas a alcanzarlos. Tenemos que dormir, tenemos que dormir mínimo por lo menos de 6 a 8 horas al día. Tenemos además que eso, tenemos además que eso que hidratarnos. Tenemos además que eso que adaptarnos a hacer entrenamientos, a entrenar, a hacer ejercicio físico, comer saludable dentro de la que cabe. Todo es un balance, yo digo, y tampoco la vida puede ser estricta y tampoco puedes querer vivir haciéndolo todo bien un 100%. Eso sería imposible. Tienes que encontrar un balance y si un día te quieres comer un chocolate te lo comes y si un día te quieres comer un hamburger te lo comes y no pasa nada. Pero que sí tienes que entender que que eso no puede ser lo que haces a diario, sino que tiene que ser la excepción de lo que haces. Y ya está. sí. Bueno, sí. eh, por ejemplo, para alguien que ya está escuchando, le parece todo esto muy útil, pero dice, no, es que es abrumador, mucha información es. Yo lo único que puedo decir acá es que, como has mencionado, esto es algo a largo plazo, es de invertir de poco a poco, ¿no? Ya. Y You creo need to trust the que process. Tienes que confiar en el sí. proceso, confiar en tu especialista. Tienes que hacerlo. Otra cosa también que es muy importante, Matías, y por eso es Ujú. que yo tengo tantos especialistas en psicología acoplados a este tipo de proyecto que estamos creando ahora, es que yo a los pacientes, pero si el paciente no tiene la voluntad, el deseo y la motivación de hacer un cambio real, no lo va a hacer. ¿Vale? Eso Sí, también es bien importante. ¿Para qué estamos los profesionales? Para ayudarte, una vez que tú has tomado la decisión de hacerlo, para ayudarte a que tu camino sea muchísimo más fácil. Entonces estamos aquí para acompañarte, para ayudarte, para que tú lo que veías como que es lo que tú me decías, wow, eso es súper difícil. No lo es. Prueba los 21 días. Todo está en la mente. Todo está en la mente. Todo está en nosotros estamos definidos por nuestros hábitos.
Lo que tú conviertes como un hábito en tu vida y la capacidad que tú seas de ser disciplinado contigo, con tus cosas, incluso con las otras personas, va a determinar lo que tú puedas, los objetivos que tú quieras, va a determinar que tú alcances los objetivos que tú te propones en la Sí, vida. ¿Ok? Entonces, yo te puedo decir todo esto, yo le puedo decir todo esto a un paciente, se lo digo a diario, ¿vale? A mis pacientes. Ahora, it's up to you. Yo te puedo ayudar, yo estoy aquí para ayudarte, yo estoy aquí para ayudarte además sinceramente, de una forma genuina, de una forma sincera, viéndote desde el punto de vista humano. Ahora, tienes que poner tu parte. sí, sí, Yo sí. tengo casos con reducción de peso, yo tengo casos de pacientes con obesidad mórbida, con más de 40 kilogramos por metro cuadrado de superficie corporal. Para que entiendas, esos son pacientes que tienen un gran riesgo de infartos agudos de miocardio, pacientes que tienen riesgo de tromboembolismo, pacientes que tienen problemas serios, una relación muy mala con la comida y tienen un problema serio. Y yo se los digo a ellos, les digo, yo estoy aquí para ayudarte, para hacerte el camino mucho más sencillo, pero tienes que poner de tu parte. Es up to you. Sí, Tienes que tener la determinación de decir, ok, yo estaba haciendo esto hasta hoy y no pasa nada. Y está bien porque por diferentes razones lo estaba haciendo y como quiera que sea que lo hice, hoy soy quien soy debido a todo lo que hice anteriormente. Ok, está bien, pero hasta hoy lo soy y quiero cambiar. ¿No es sí, verdad? Y quiero convertirme en una mejor versión de mí mismo, porque tampoco te puedes comparar con otras personas. No puedes compararte con nadie que está afuera, no puedes compararte con el proceso, con la evolución, con los cambios que tengan las personas que te están rodeando, porque tú eres único, tú eres un ser especial y cada persona necesita un tiempo, necesita sus procesos. sí. Sí, sí, una psicóloga que llegué a conocer Ujú. aquí en Serbia me dijo una vez como, oye, ¿sabes? Somos seres más psicológicos de lo que queremos pensar. Ya, sí, totalmente. Te voy a ser sincera, Matías, nos complicamos la vida. Mira, yo voy a terapia, te lo digo. Yo soy, y lo digo abiertamente porque le confiero una importancia es extremadamente importante la terapia. La terapia te ayuda increíblemente, porque Sí, muchísimas veces lo primero que no sabemos es quiénes somos. Algo tan sencillo como quién eres, quién es Claudia, quién es Matías, eso muchísimas veces no lo sabemos. ¿Ok? Y con la terapia muchas veces eso te ayuda, ¿sabes? Como que hacer de forma retrospectiva un camino en todos tus procesos y empezar poquito a poco a descubrir quién tú eres. Y te decía que a veces nos complicamos la vida, ¿sabes? Comparándonos, poniéndonos metas, viendo, y no somos felices y no vivimos el presente, ¿sabes? Y yo creo que si tú quieres saber cómo ser feliz y cómo aprender a vivir un poco más en momento, ves a tu infancia y busca qué es lo que te hacía feliz cuando eras niño. Eso que es algo tan sencillo en palabras, pero que lleva muchísimo, muchísimo camino, ¿sabes? Llegar ahí, ¿vale? Ya sea con terapia o por ti solo. Cuando tú logras identificar ese tipo de cosas, créeme que la vida te es mucho más sencilla. Porque entonces dejas de ver y entiendes de que eso, ser feliz no es tan complicado. Aprendes a vivir un poquito más en el momento, el presente. Y otra cosa que es importantísima es que, ¿cómo podría decirlo? Ves lo que las demás personas piensan o opinan de ti, no te lo tomas personal. Mira, y eso es tan importante. ¿Por qué? Porque entonces te das cuenta de que no es ni que tú estés errado ni que otra persona esté errada, ¿sabes? Sino de que cada persona tiene un punto de vista distinto y que es válido y que está bien. Por eso es que te decía que también en nuestros grupos también tenemos incorporados psicólogos y demás, porque ujú, sí me doy cuenta que es una herramienta que es muy útil para los pacientes.